Buenas tardes, profesor. Nuestro equipo está conformado por Martínez García, Sufo Peinberg y yo, su servidor, Orduña López. El tema de esta exposición es sobre los transistores GFET y MOSFET. Y iniciamos. Aquí primero vamos a iniciar con el transistor GFET. Bueno, y seguimos con el transistor JFET, que este es un dispositivo electrónico que puede ser utilizado como interruptor, amplificador y resistencia controlada por voltaje. Algo similar al visto en clase, que es el BJT. Para este transistor existen dos tipos de configuraciones, uno con el canal N y el otro con el canal P. El funcionamiento son similares, pero es necesario invertir las fuentes de voltaje. Uno de los ejemplos era para el JF de canal N, donde la fuente de comporte es negativa y la del drenaje es positiva. Seguimos con la siguiente. Bueno, y aquí tenemos la curva característica, que en esta se puede ver que existen tres zonas de mayor importancia: la zona óhmica, la de saturación y la de corte. Como podemos ver aquí, en la zona de corte ocurre un VJC es más negativo que el voltaje de pitch off. El canal se cierra y no circula corriente. O sea, el transistor está apagado. En la zona óhmica, aquí el jefe se comporta con una resistencia controlada por voltaje. Para valores pequeños de VDC, la corriente aumenta de forma aproximadamente lineal. Y por último, en la zona de saturación, se alcanza un VDC superar el voltaje del pitch off. A partir de aquí la corriente ID ya no aumenta mucho, queda casi constante. El jefe funciona como fuente de corriente controlada por VGC. Y sería todo por esta diapositiva. Y aquí en esta diapositiva podemos ver que sus terminales se dividen en drenaje, puerta y fuente, a diferencia de un transistor PJT. Este transistor permite voltaje entre drenaje y fuente, cuando la puerta no tiene caída de voltaje. Se podría decir que la diferencia de un JT, que funciona a base de la corriente en base emisor, un JF trabaja según el voltaje en puerta fuente. Y como podemos observar en este circuito se puede observar el comportamiento de un transistor JFET. Cuando no se aplica el voltaje en la compuerta, bajo esta condición, el jefe tiene tipo canal P, permite que la corriente fluya libremente entre el drenaje y fuente, ya que el canal está completamente abierto. Bueno, seguimos con estos otros circuitos que conforme el voltaje de base aumente, entra en un estado óhmico. Funciona como una resistencia muy grande controlada por voltaje. Mientras el voltaje aumenta, también se hace una resistencia interna. O sea, que en esta simulación se muestra el comportamiento de un transistor JFET. Cuando el voltaje en la compuerta aumenta, a medida que se incrementa el voltaje del transistor deja de consumir plenamente y entra en una zona óhmica, donde se comporta como una resistencia interna que depende directamente del voltaje aplicado en la compuerta. O sea que esto significa que el canal comienza a cerrarse parcialmente, reduciendo la corriente entre el drenaje y fuente. Y aquí tenemos otros circuitos que podemos ver que el estado óhmico no es permanente. Una vez el voltaje de la compuerta alcanza cierto voltaje, llamado voltaje de estrangulamiento, este empieza a trabajar en análogo en corte. O sea, que aunque el jefe pueda operar durante un tiempo en la zona óhmica, este comportamiento no es permanente. Cuando el voltaje de la compuerta alcanza un valor suficientemente negativo. Y este pues, está definido por el fabricante. El canal se cierra por completamente. Y cuando ocurre esto, pues la corriente entre drenaje y fuente se reduce prácticamente a cero, entrando a la región de corte. El transistor deja de conducir, por eso como un interruptor abierto. Y ahora a mí me toca mencionar acerca de los parámetros del circuito. Aquí podemos ver acerca de tres de los más importantes. El BP, que es el voltaje de estrangulamiento, se refiere al voltaje de la entre puerta fuente que el JFET puede soportar antes de entrar en el estado de corte. Si recuerdan la construcción del JFET, podemos observar cómo las entradas de la puerta técnicamente están a los costados del fuente drenador, como si estuviesen intentando apachurrarlos, a diferencia de un BJT que estaban como clavados, porque como su nombre indica, entre más voltaje haya, más tiende a disminuir la corriente que está dejando pasar el MOSFET. En la segundo parámetro podemos observar a IDSS, que es la corriente del drenador en saturación. Dígase que tanta corriente puede dejar pasar el transistor cuando VGS es igual a cero. Dígase que es la corriente máxima que puede llegar a dar el transistor.
Mientras tenemos a ID, que es la corriente del drenador, que es dada por la ecuación que podemos ver a continuación. La corriente del drenador es igual a la corriente del drenador en saturación multiplicada por 1 menos el voltaje actual en puerta fuente entre el voltaje de estrangulamiento todo elevado al cuadrado. Esta es como la relación que hay entre el voltaje actual en la puerta fuente con la corriente que hay actualmente en el drenador, porque como indicamos anteriormente, ese transistor permite pasar corriente en base a un voltaje. Y podemos ver las siguientes fórmulas. En mi lado izquierdo podemos ver las fórmulas de los voltajes de todas las partes del transistor y justo debajo de mí podemos ver cómo está repetida la fórmula del ID. Podemos observar el VGS, el voltaje con puerta fuente, VDS, el voltaje drenador fuente, VD, el voltaje del drenador, VS, el voltaje de la puerta y VG, que es el voltaje de la fuente, donde como ya sabemos, IDSS y VP deben ser parámetros que nos den cuando estemos haciendo un ejercicio. Se pueden obtener experimentalmente o como parte de la construcción del transistor. Debe notarse que estas fórmulas únicamente funcionan para la zona óhmica, ya que estando en corte o en saturación sería el equivalente a poner 0 en todo y 12 en los lugares donde haya. Para comprobar nuestros cálculos, realizaremos los cálculos para la siguiente simulación. Aquí podemos observar cómo tenemos una fuente de 2 volts, una fuente que dejaremos pasar de 16 volts y como todos los diferentes valores que tenemos en el circuito. Y aquí podemos ver los cálculos. Viéndolos del papel, podemos uno preguntarse fácilmente por qué son tan diferentes a comparación de los valores que habíamos presentado con anterioridad. La respuesta es que es un poco difícil tratar con los JFET ya que suelen ser bastante inestables en lo que se trata de, pues, los voltajes. Son muy sensibles a cualquier pequeño cambio que haya tanto en las resistencias como en su propia construcción interna, por lo que todos los cálculos obtenidos son más que así es, son aproximaciones al valor real. Y en este caso podemos ver que para empezar los cálculos nos tuve que obtener la IDSS, que son 5.5 miliamperios y un voltaje de estrangulamiento de menos 8 volts. Y de ahí se puede desenvolver el resto de cálculos. Aquí podemos ver la curva característica de nuestro JFET, que está basada en el voltaje DS que pudimos obtener y la corriente en D que pudimos obtener. Nótese que los extremos se basan en BCC y IDSS, dígase la corriente máxima y el voltaje máximo que podemos dejar llegar a pasar. En este caso podemos ver que no está del todo centrado porque realmente nos estamos aproximando bastante, estábamos relativamente lejos de lo que podría ser el voltaje de corte. Y aquí podemos ver algunos de los usos más comunes para un JFET. El primero que veremos son los conmutadores de voltaje. Como ya hemos mencionado varias veces, se controlan por un voltaje, qué tanta corriente dejan pasar. Entonces es útil para multiplexores que determinan hacia qué salida vamos a permitir que la corriente vaya en base a dar o no voltaje a una de a un conjunto de diferentes JFET. Ahora, para los otro uso son los limitadores de corriente. Debido a la relativa facilidad que tienen para entrar en corte y saturación, a diferencia de, por ejemplo, un BJT, se pueden utilizar como protectores para proteger a otros circuitos de descargas de corriente. Otra utilidad también son los amplificadores operacionales. Si prestaron atención, no darle el voltaje de saturación causará que se actúe como una resistencia de diferentes magnitudes, siendo que entre más voltaje le pongas, más resistencia da y a consecuencia más voltaje da para sí mismo. Ergo, se puede ayudar a reducir ruido e incrementar la sensibilidad de un sistema que esté conectado al transistor a los cambios de voltaje, ya que pocos voltajes de una micra pueden llegar a causar que la resistencia varíe enormemente si el transistor es relativamente sensible a los cambios, si el voltaje de estrangulamiento es relativamente pequeño.
Y ahora daré una pequeña introducción a los transistores MOSFET. Un transistor MOSFET es un transistor de efecto de campo metal óxido semiconductor, proveniente de sus siglas en inglés Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, que regula la tensión de salida mediante una tensión de entrada. Suelen tener entre 3 y 4 terminales, siendo estas fuente, drenador, puerta y sustrato. Sin embargo, el sustrato generalmente ya viene conectado a la terminal de fuente dentro de su construcción, por lo que no suele encontrar, es más común encontrarse MOSFETs de 3 terminales, dígase nomás la fuente, el drenador y la puerta, ya que el sustrato de todas maneras solo terminaba conectándose a través de un diodo Zener. Aquí podemos ver la curva característica de uno de estos transistores. Como se puede observar, al igual que un JFET, este posee una zona de saturación, una zona de corte y una zona óhmica. Nótese que los transistores MOSFET también poseen un voltaje de control, ya que estos también se controlan por voltaje. Usualmente suelen encontrarse entre 5 volts para MOSFET dedicados a puertas lógicas y de 10 volts para MOSFETs de propósito general. A diferencia de un JFET, los MOSFET, entre mayor sea este voltaje, tienen el objetivo de llegar a ese voltaje para causar la mayor corriente que pueda dar el sistema. Dígase, un JFET empieza en saturación y va a corte, y un MOSFET va de corte y llega a saturación. Muy bien, esto es todo por mi parte y ahora pasaremos con nuestro compañero Sufo Painter. Continuando con la explicación de los transistores MOSFET, pasaremos a la construcción del transistor MOSFET. Este transistor cuenta con una estructura básica con 3 terminales principales, las cuales son puerta, fuente y drenaje. Fuente, puerta y drenaje, y un sustrato, body, conectado internamente a la fuente. La compuerta está aislada del canal por una capa de dióxido de silicio, lo que asegura una alta impedancia de entrada. Aquí en estas dos imágenes podemos ver los dos modos que son más comunes en los transistores, que son el enriquecimiento y el de agotamiento. En el enriquecimiento podemos ver los mismos componentes que se mencionaron anteriormente, y podemos ver que no hay una conexión de un canal de tipo N o tipo P, dependiendo sea el caso, entre los canales principales N y P, como si sucede en el caso de la zona de agotamiento, donde tenemos un canal que permite una conexión entre ambos canales, lo que causa ese agotamiento en las terminales principales, los canales principales de ya sean tipo N o tipo P. En el caso de las características más importantes tenemos el control por voltaje, ya que puede regular la corriente entre el drenador y la fuente aplicándole un voltaje a la puerta. Interruptor, ya que activa o bloquea el paso de la corriente, tal y como lo hacen los transistores BJT que hemos visto durante lo largo del semestre. También tiene una alta velocidad, lo que nos hace que sea ideal para las aplicaciones digitales y de alta frecuencia. Tiene un bajo consumo, que es especialmente eficiente en aplicaciones de tecnología CMOS, y tiene una alta impedancia en la puerta, lo que causa que la corriente de entrada mínima sea muy pequeña debido al óxido aislante que tienen dentro. En el caso del circuito básico de funcionamiento podemos ver dos casos. Eh, Primeramente podemos ver que entre las entradas de drenaje y fuente hay un canal tipo N o P, dependiendo del modelo que se ha utilizado, pero eso no afecta el modelo que se ha utilizado, ya que se comportan igual, pero solamente con las corrientes inversas. Esta compuerta usualmente está cerrada, por lo tanto es necesario que se le aplique un voltaje a la puerta para poder abrir esas compuertas. Al igual que un JFET que se basa en voltaje, se basa en voltaje y no en corriente, como los BJT que hemos visto a lo largo del semestre. Dígase que la base consume una corriente muy poca, que es casi cero, casi nula. En el caso de las aplicaciones más comunes y los datos extra, tenemos aplicaciones como la conmutación de alta potencia, que puede ser fuentes de alimentación o variadores. Tenemos la amplificación de señales, RF y audio. Tenemos los circuitos integrados digitales y analógicos de alta densidad y bajo consumo. Tenemos control de motores, reguladores de voltaje y gestión de energía en sistemas renovables. Y tenemos otros datos de los MOSFET, como las características eléctricas, que son el voltaje, la corriente y la resistencia. Tenemos de operación el funcionamiento como interruptor,
ya que es rápido y eficiente. La estabilidad térmica, ya que la resistencia térmica asegura y augura un buen rendimiento. Y tenemos nuevos materiales como el CIC y GAN, que mejoran la eficiencia del transistor. Y tenemos tecnologías integradas como el DRMOS, que optimiza el desempeño y el consumo de ese tipo de transistor. También tenemos la polarización en corte y la saturación en corriente directa, que en caso del corte tenemos que el MOSFET actúa como un interruptor abierto y la corriente de drenaje es prácticamente nula porque el voltaje de puerta fuente es menor que el voltaje de Thevenin. Y por último tenemos la saturación, donde el MOSFET está encendido y permite el paso de una corriente de drenaje, que es relativamente constante, controlada por un voltaje de puerta, que esta región de la saturación es ideal para la amplificación de las señales. Y por ejemplo, aquí abajo en las gráficas podemos ver que tenemos tres zonas: la zona de corte, la zona de saturación y la zona óhmica. Y podemos ver que se aplica en la zona de corte que la corriente sea casi nula, y podemos ver que la corriente de drenaje en la saturación es constante durante el tiempo, lo que hace que esta zona sea ideal para la amplificación de las señales, como se mencionó anteriormente. Para mi conclusión, quiero resaltar que algo que se me hizo relativamente interesante mientras estábamos haciendo esta investigación es que, a diferencia de los BJT, que eran los que vimos originalmente, los MOSFET y los JFET se basan en un voltaje a través de una compuerta para dar lugar a la corriente entre las dos terminales consecuentes, mientras que con un BJT es controlado por corriente, lo cual hace parecerlos raros, siendo que si hasta ahora hemos visto tres y dos de ellos un voltaje y el que vimos al principio era por corriente, quizá empezamos viendo el raro, ¿saben? Bueno, aparte de eso, notarse que la dificultad tanto de el análisis como de los cálculos es básicamente el mismo. Puede que en el MOSFET se llegue a ser un ligeramente más complicado de vez en cuando, pero en general la estructura sigue siendo básicamente la misma para todos los circuitos mínimos. Bueno, y para mi conclusión, después de realizar esta investigación, puedo decir que tanto el GFET como el MOSFET son dispositivos importantes, ya que, como pudimos ver, estos permiten y controlar el paso de la corriente usando únicamente un voltaje, lo que lo hace muy eficiente y fácil de manejar. También ambos transistores, usando como un pequeño cambio de compuertas, pueden influir de forma importante la corriente que circula por el canal, actuando ya sea como un interruptor como elementos de control en diferentes circuitos. Y como puedes ver, el GF destaca por su simplicidad y estabilidad, mientras que el MOSFET ofrece un control más preciso y menos consumo. Y eso sería todo por mi parte. Muchas gracias. Como conclusión personal, en mi caso, yo tengo que en esta actividad conocimos más sobre el uso y las aplicaciones, y conocer principalmente para qué sirven esos dos tipos de transistores, ya que durante clases solo habíamos trabajado con el transistor BJT, lo que ahora nos permite saber qué transistor podemos utilizar dependiendo de la situación para la que sea utilizada, debido a que cada uno tiene características independientes, por más que tengan componentes de entrada y salida dentro de sí mismos. Eh, Puede que uno nos sirva más para una aplicación que para otra, por lo que es importante conocer sobre este tipo de transistores. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.